Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enseguida, enérgicamente, que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En algunas formas de la celebración de la Eucaristía nos dice que Jesús pasó haciendo el bien. Y este Evangelio de San Lucas que hemos escuchado nos hace ver eso, que Jesús pasó haciendo el bien, ya que estando en la sinagoga, al estar anunciando el reino de Dios al pueblo, dice, llega a la casa de Simón o Pedro, y la suegra de este está con una fiebre muy alta, y le piden que haga algo por ella, y Jesús le ordena a la fiebre que salga de ella, y queda curada. Dice, inmediatamente se pone a servirles. Después, por la tarde, al meterse el sol, le llevan a todos los enfermos y poseídos de demonios, y a todos los curan poniéndole las manos. Esta parte, o estas dos partes, cura a todos imponiendo las manos. Y nos dice después que al día siguiente Jesús se levanta muy temprano, antes de que amanezca, y se retira a un lugar solitario a orar, a tener ese diálogo con Dios Padre. Eso es la oración, un diálogo con aquella persona con que nos comunicamos y que tenemos esa confianza. Y luego lo buscan principalmente los apóstoles y también el pueblo, y lo encuentran haciendo oración.
Dice Jesús, oraba constantemente, pero se apartaba a solas para no interrumpir a la gente, ni que la gente lo interrumpiera a él. Y Jesús nos da muestra con su ejemplo que la vida de un buen cristiano debe ser una vida de actividad, pero también de mucha oración. Y el principal objeto o misión, anunciar el reino de Dios. Y nos dice que también para muchas personas el decir hago esto y aquello no debe caer en el activismo, sino también ser hombre de mucha oración. Y también dice no anclarse, quedarse en un solo lugar, sino continuar. Dice Jesús, cuando lo querían retener, dijo, también voy a ir a las otras ciudades o pueblos a anunciar allá el reino de Dios. ¿Qué nos dice con esto el Evangelio? Que Jesús nos muestra con su ejemplo que hay que ir también a los más alejados. No quedarse cómodamente en un lugar donde tenemos ciertas comodidades, sino hay que salir a solearse, a llenarse de polvo, a extender aquí en la tierra el reino de Dios. Jesús caminaba constantemente. Por eso la iglesia es una iglesia que está en constante movimiento, una iglesia que debe estar siempre en marcha, caminando, llegando a los más alejados. Y a veces nos encerramos en una iglesia donde se tiene nada más la oficina de atender como un servidor público a los fieles. Dice la palabra de Dios, Jesús caminaba constantemente. No estaba en un solo lugar. Ciertamente pasaba varias veces por algunos lugares, pero no se quedaba allí nada más, sino que continuaba su marcha, su camino, y luego volvía a regresar para ir a otros lugares más distantes. Y eso es lo que a veces a nuestra iglesia le hace falta, que no estemos anclados. Yo voy a hacer la comparación. Cuando el agua corre, está viva, está limpia, pero cuando el agua se estanca, después de un tiempo, se empieza a podrir todo aquello donde está. Y el agua ya no sirve, al no ser que sea una cantidad muy grande, donde se represe el agua y tenga también cierto movimiento. De lo contrario, si es un pozo pequeño y dura tiempo el agua allí, empieza a oler. Así la iglesia, si la iglesia no está en constante movimiento, no será una iglesia viva, sino una iglesia que se estanca y que va a ir muriendo poco a poco. Por eso Jesús no estaba en un solo lugar. Él quería que el reino de Dios se extendiera en todo el mundo. Por eso enviaba a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios
y les dio poder para hacer lo mismo que él hacía, curar enfermos, expulsar demonios. Y también a los otros 72 discípulos también les dio el poder para esto mismo, y que su iglesia siguiera en esa marcha, en esa extensión del reino. Y que fuera una iglesia orante, de mucha oración, activa. ¿Y qué más? Iglesia de oración, iglesia activa, ¿qué más? Principal misión: extender el reino de Dios aquí en la tierra, llevando la presencia de Dios en todas sus actividades, llevando el amor de Dios en todo lo que se hace, teniendo esa caridad, esa muestra de caridad y de amor fraterno. Y eso es lo que hace falta hoy en día a nuestra iglesia, que demos ese ejemplo, ese testimonio que Jesús dio con su propia persona, también por medio de los apóstoles, y que ese amor fraterno se vea reflejado en lo que se hace. Te decía al inicio, siempre se pide por todas las personas que tienen problemas y necesidades. Siempre se pide por los enfermos que están en los hospitales o en sus hogares. Y también siempre se pide por los hermanos que ya no están con nosotros y que necesitan de nuestra oración para poder llegar a la presencia de Dios, implorando a Dios que en su infinita misericordia tome en cuenta las buenas obras que han hecho en vida nuestros hermanos, para que a través de ellas el Señor les perdone los pecados. Cuando Dios nos llame ante su presencia y nos pregunte cuáles son tus obras que hiciste en vida, ¿qué le vamos a decir? Por eso la importancia de hacer buenas obras aquí en la tierra, para cuando lleguemos a la presencia de Dios tengamos que presentarle al Señor: Señor, aquí están mis obras. ¿Cuáles obras? Pues todo lo que ha hecho en vida en bien de los demás, todo lo que ha hecho en vida en oración constante por los que más necesitan de esa oración, para mantenerse firmes en su fe, para alcanzar la salud, para obtener un buen trabajo, para mantener a su familia, para que se acaben esos problemas familiares o personales. Para que sanen aquellos por quienes pedimos diariamente, para que los hermanos que ya no están con nosotros, que ya fallecieron, encuentren la paz en el reino de Dios. Y de este modo, cada vez que hagamos oración, será esa obra de caridad, de misericordia, que le vamos a presentar a Dios, y todas nuestras actividades que hagamos en bien de los demás. Y por eso, con esas actividades, con esa oración, podemos estar siempre en ese diálogo con Dios. Y les he dicho ya algunas veces, Dios todavía nos escucha y atiende a nuestras necesidades. Nada más que hay que ser insistentes con la oración. Y hay muchas pruebas de eso, que Dios nos escucha. Lo que pasa que a veces no sabemos pedir las cosas, o con una vez que pidamos, queramos que Dios nos conceda aquello que pedimos.
La oración es un diálogo constante para que Dios nos atienda en nuestras necesidades. Porque todos los días le pedimos por diferentes necesidades que padece el mundo, que padecen los pueblos, las familias. Y diariamente Dios nos escucha y va atendiendo a aquellas necesidades más urgentes que pedimos con mucha insistencia. Entonces, no nos cansemos de hacer oración, de tener ese diálogo diario con Dios para que Él nos atienda en nuestras necesidades. Vamos a continuar pidiéndole al Señor por todos sus hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones diarias.